Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues ya estamos aquí para trabajar con el contenido de esta nueva semana. Ya estamos en la semana número 4 y bueno, esta semana corresponde revisar el tema de reclutamiento de los recursos humanos. En esta unidad vamos a ver todo el proceso de reclutamiento que se debe llevar a cabo para poder integrar a nuevo talento a una organización. Lo primero que tenemos que hacer es entender qué es el reclutamiento. Y bueno, pues cuando hablamos de reclutamiento nos vamos a referir a todo el proceso que se lleva a cabo por medio del cual una organización identifica y atrae a futuros empleados idóneos para el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Aquí en esta primera acercamiento con los talentos, tenemos que enfatizar la importancia de primero identificar y después buscar los medios para atraer ese talento a la organización. Es decir, si nosotros buscamos los mecanismos adecuados para poder atraer a este talento, esto va a hacer que los objetivos organizacionales se cumplan de una mejor manera que si simplemente atraemos personal. Nosotros estamos enfocados y queremos enfocarnos precisamente en la atracción de talento humano. Cuando nosotros hablamos de esta primera etapa de reclutamiento, precisamente se da cuando surge una vacante en la organización. ¿Cuándo surge una vacante? Bueno, hay distintos motivos que pueden dar origen a esta vacante. Puede ser algún reemplazo, es decir, algún empleado que abandonó la organización y que hay que buscar su reemplazo. Ese es uno de los principales motivos que se pueden tener para poder buscar talento. Otro es crecimiento de la empresa, ¿no? Y entonces se requiere de nuevo personal, de nuevo talento, y para eso también vamos a requerir reclutar a personas, cubrir algunas incapacidades, etcétera. Siempre que haya una necesidad de contratar a un nuevo empleado, vamos a hablar de esta etapa de reclutamiento. Cuando estos reclutamientos se llevan a cabo, obviamente antes y previo ya hubo todo un trabajo de escritorio antes de arrancar con esta primera etapa. No es nada más como voy a publicar la vacante y a ver quién llega. Hay todo un trabajo de planeación previo a esta etapa de reclutamiento. Ya se inició un proceso de gestión, primero para liberar una vacante, segundo para estudiar y analizar las condiciones de esta vacante que se va a cubrir, tercero, ver qué características tiene la vacante, ver si estas características están actualizadas y bueno, a partir de ahí viene una serie de procesos que consisten en definir por qué medio voy a reclutar, qué fuente voy a utilizar para reclutar al personal, cuál va a ser la dinámica o el mecanismo que van a llevar a cabo los candidatos, etcétera. Una serie de requisitos que se tienen que cumplir. Todas estas funciones, por lo general, las realizan los encargados de las áreas de recursos humanos. Ellos son los que tienen que realizar esta labor. Como les he comentado, muchas veces esta función, si no existe como tal un departamento de recursos humanos, se descarga en los jefes inmediatos, pero se da esta función. Aun cuando no existe este departamento formalizado, se da la función naturalmente en cualquier organización, en cualquier empresa. Entonces, pues mucho más sería preferible que tuviéramos la función muy clara, muy bien definida en cualquier organización antes de poder integrar. Pero bueno, pues hay muchas empresas, sobre todo micro, pequeñas empresas, que al carecer de este tipo de departamentos, pues esa función la realiza el dueño o la realiza el jefe del negocio, el encargado del negocio, etcétera. Pero invariablemente se va a dar. Entonces, bueno, el reclutamiento va a consistir precisamente en identificar y atraer ese talento a la organización. Ahora, antes de iniciar con todo este proceso de reclutamiento, como parte de este trabajo de escritorio, tenemos que definir nuestro análisis de puesto y nuestra descripción de puestos. ¿Qué es este análisis de puesto? Bueno, pues no es otra cosa que recabar toda la información relacionada al puesto del cual se va a cubrir la vacante. Todas las empresas deben tener y deben contar con estos análisis de puestos recabados para cada uno de los puestos de la empresa. Es decir,
dependiendo de la estructura jerárquica, se tiene que tener, es un documento formal, que es donde viene toda la información necesaria para poder tener la información concentrada relacionada al puesto. A partir de estos registros, de este documento, pues se tiene una idea mucho más clara de las necesidades del perfil que se va a requerir para cubrir ese puesto. Por eso les digo, es un documento formal, es un documento que debe cumplir con ciertos requisitos y que a partir de esta información es que se comienzan a diseñar las descripciones de puestos. Este análisis de puesto muchas veces o para llenar o recopilar esta información que se va a ocupar en este documento, se utilizan a veces cuestionarios, entrevistas, observación con los mismos ocupantes del puesto para que a partir de ahí se pueda llenar este documento. Este documento es importante que esté debidamente actualizado. Se sugiere que por lo menos una vez al año se haga una revisión de estos documentos porque en ocasiones de verdad pasan años y estos documentos se quedan ahí olvidados y si no hay un cambio en la vacante, muchas veces se quedan o se van desactualizando estos documentos y cuando se necesitan ocupar, pues están completamente desactualizados y al final ese trabajo de escritorio, este trabajo previo, pues no contiene la información idónea para poder iniciar con el reclutamiento. Una vez que hicimos ya el análisis de puesto, el siguiente documento que se tiene que elaborar es la descripción de puestos. Este documento es un documento bien importante, bien valioso en las organizaciones. También es un formato como tal. Y aquí en esta descripción va a tener todas las características del puesto. Este es un documento que describe las funciones generales del puesto, las relaciones que tiene con otras áreas o con proveedores o con clientes, los requisitos o características que debe tener la persona que va a ocupar ese puesto, horarios de trabajo, inclusive puede tener información relacionada a formación académica o experiencia profesional que se requiere, es decir, toda la información necesaria para que el encargado del área de recursos humanos que va a llevar a cabo el proceso de reclutamiento, a partir de la lectura de este documento, entienda perfectamente qué perfil es el que va a buscar en los candidatos. Igual es un documento que se sugiere que esté actualizado, al menos una vez al año hay que actualizar esta información, hay que darle una revisada para asegurarnos que siempre esté actualizada y si no, por lo menos cada que se va a reclutar, pues darle una actualización a estas descripciones de puestos, porque en ocasiones lo que hace el área de recursos humanos es toma este documento y con base en lo que dice ese documento es que empieza a hacer la búsqueda de perfiles. Si este documento no está adecuadamente elaborado, si está desactualizado, pues ese reclutamiento que realice el área de recursos humanos al final no va a ser efectivo. Y esto pues conlleva tiempo, conlleva costos, al final es una pérdida de recursos por no haber hecho lo debido al momento de llevar a cabo este proceso de escritorio, que es la elaboración de la descripción de puestos y el análisis de puestos. Les digo, este documento debe ser lo más claro posible. En cuanto a formatos, existe un sinnúmero de formatos, no hay un formato como tal preestablecido que diga este es el formato mejor o este es el ideal para esta empresa. En realidad, cada empresa define sus formatos. Aquí les estoy presentando un ejemplo solamente de un formato de descripción de puestos. Y bueno, en el encabezado, por lo general, vamos a colocar datos generales del puesto, nombre del puesto, a quién le reporta, si tiene subordinados o no, el nombre del área, el nivel jerárquico que ocupa, el tabulador, si es que se usan tabuladores dentro de la organización. Después vienen ya como las características del puesto, que son objetivos del puesto, o actividades principales del puesto, etcétera. Toda esta información relacionada al puesto. Y bueno, ya después vienen requisitos personales que ya hace mención a las características académicas,
características de la persona que podría ocupar ese perfil. Estudios, formación, experiencia, inclusive edad, ¿no? Se incluye habilidades, idiomas, disponibilidad de horario para viajar, etcétera. Todas estas cuestiones se mencionan dentro de este documento. Les digo, en cuanto a formato, existen muchísimos formatos, inclusive en la web pueden encontrar un sinfín de formatos que les pueden ayudar. Lo importante es que este formato le sirva a la empresa, es decir, no es solamente elegir un formato por elegirlo, sino que ese formato realmente tenga la información suficiente para poder hacer un reclutamiento efectivo. Es decir, este documento debe contener toda la información importante de ese perfil que vamos a buscar en el mercado, de oferta laboral. ¿Vale? Entonces es un formato, es un documento oficial, normalmente también vienen identificado y a veces hasta membretado por la empresa, porque es un documento oficial y con validez importante para todos los procesos de recursos humanos. También es un documento que en algún momento servirá también como parte de la formación de la capacitación a los nuevos empleados. ¿Qué ventajas tiene elaborar estos documentos de los que platicamos? Que es la descripción de puestos y el análisis de puestos. Bueno, primero, pues optimizamos la rentabilidad y los recursos, es decir, cuando se hace este trabajo previo, el análisis de puestos principalmente, se planea todo el esquema de compensaciones, de incentivos, de remuneraciones con base a las responsabilidades de cada puesto. Por eso es importante actualizar todos estos documentos de manera periódica. Y con base en esto, pues hacer una debida programación y planeación de recursos para poder atender a las necesidades, inclusive futuras de la empresa. En segundo lugar, ayuda a identificar los requerimientos de capacitación. Si tú identificas en tu descripción de puestos, en tu análisis de puesto, que la persona que tienes en ese puesto no cumple con algún requisito, bueno, pues es buen momento para poder integrar ese requerimiento o ese requisito a tu programa de capacitación y asegurarte que los empleados estén debidamente capacitados para su puesto. Siempre, esta es una regla que siempre se debe de cuidar en estos sentidos, es la persona debe adaptarse al puesto y no el puesto a la persona. Es decir, tú tienes que hacer lo necesario para que ese individuo, esa persona, cumpla con todos los requisitos y todo el perfil. Si algo le falta, desarróllalo, capacítalo, fórmalo, pero nunca modifiques el puesto a las características del empleado o a las capacidades del empleado. Al contrario, o sea, lo que tienes que hacer es desarrollar a ese empleado en vez de que suceda lo contrario. He visto en la práctica profesional muchas veces que acaban modificando a veces las funciones originales del puesto porque al final reclutaron a un perfil que no era el idóneo y en lugar de desarrollarlo acaban modificando las funciones del puesto. Y con esto, pues obviamente, tiene un montón de impacto, un montón de afectaciones en la productividad de una empresa. Entonces, esto nunca debe de pasar. En tercer lugar, como ventaja, podemos mencionar que también la estructura organizacional se vuelve más definida. Cuando tú trabajas en esta documentación y en tener muy bien establecidos estos documentos, a cada persona de la empresa le va a quedar mucho más clara cuáles son sus funciones, cuáles son sus responsabilidades, hasta dónde llega su trabajo, hasta dónde tiene que colaborar con un área o con otra, etcétera. Todas estas cuestiones se pueden clarificar mucho con estos documentos. Y entonces, a partir de estos documentos, si algún empleado tiene dudas sobre sus responsabilidades o sus funciones, pues puede remitirse a su descripción de puestos y entonces ahí podrá ver
si le corresponde esa función o no le corresponde, ¿no? O en dado caso, inclusive hasta hacer la modificación adecuada a la descripción de puestos. Otra ventaja es la claridad al colaborador, es decir, es un documento hasta de consulta, o sea, sobre todo cuando eres nueva en una organización, cuando a lo mejor no tienes mucha idea de lo que vas a ir a hacer en esa organización. Bueno, pues estos documentos te van a dar una idea clara de qué es lo que se espera de ti como trabajador. Es un documento que te puede servir como una guía en tus actividades, como te pueden dar una idea muy clara de cuáles van a ser tus funciones, tus responsabilidades y hasta dónde llega tu función como empleado para ese puesto. Y bueno, otra de las ventajas también es los procesos internos mejoran, es decir, cuando están bien delimitadas las funciones, bien establecidas los niveles jerárquicos, estos documentos, cada quien sabe qué tiene que hacer, pues todo lo que es la coordinación y organización entre de las actividades de la empresa mejoran. ¿Por qué? Porque es muy claro las funciones y las responsabilidades de cada empleado. Y aquí no hay de que es que yo no sabía que tenía que hacer eso. No, pues es que yo creí que le tocaba al departamento de al lado verificar esa actividad o realizar esa actividad. No, pues es que yo no sabía, nadie me dijo que era mi responsabilidad generar esta información, etcétera. Un montón de pretextos que muchas veces en el día a día nos vamos a topar por este desconocimiento y esta falta de integración adecuada a los nuevos recursos, sobre todo con personal de nuevo ingreso, suele pasar mucho. Entonces, estos documentos, todas estas ventajas tiene el tener esta documentación al día, actualizada y estarla utilizando periódicamente. Son documentos que deben estar siendo consultados periódicamente. No son solamente para elaborarlos y dejarlos guardados, que es otro error que cometen las empresas. A veces hasta invierten en algunos despachos o empresas especializadas en elaborar estos documentos y les entregan su carpeta muy bonita de documentos o en forma electrónica. Ahora ya se maneja todo en electrónico, muy bonito, y ahí se quedan. Nadie los actualiza, nadie los consulta, nadie los ocupa. No, estos documentos se deben ocupar, hay que gastarlos, hay que usarlos, hay que sacarlos de vez en cuando para ver si están actualizados y si realmente estamos haciendo las cosas de acuerdo a cómo están establecidos en estos documentos. Y bueno, pues una vez que nosotros ya tenemos esta documentación, hay dos formas de hacer reclutamiento. Ahora sí, ya podemos iniciar con el proceso de reclutamiento. Hay dos formas de hacer el reclutamiento, de manera interna y de manera externa. Cuando hablamos de un reclutamiento interno, nos vamos a referir a buscar dentro de la misma empresa a los candidatos idóneos para poder ocupar esa vacante. En este caso pueden ser transferencias, pueden ser promociones, puede ser inclusive un ascenso, es decir, primero voy a buscar, y de hecho esto es muy recomendable, primero buscar dentro de tu organización si tienes algún perfil que cubra esa vacante. Sobre todo cuando se trata de puestos de cierto nivel jerárquico, pues qué mejor motivador que el que los mismos empleados se den cuenta de que cuando hay una oportunidad de ascenso, entre los primeros que van a buscar es en el personal de la empresa. Y entonces, bueno, esta forma de reclutar es mucho más fácil porque el área de recursos humanos cuenta con expedientes de personal, cuenta con mecanismos o debería contar con mecanismos que le permita a los empleados postularse para alguna vacante de su interés, dependiendo de la empresa. Pero si hablamos de medianas y a lo mejor grandes empresas, buscan los recursos para poder publicar estas vacantes de manera interna y lo hacen a partir de su página de intranet, por ejemplo, o algún comunicado, o algún pizarrón de avisos que manejen dentro de la organización, algún correo electrónico, buscan la forma de comunicarle a los empleados que están buscando determinado perfil y también les dan las indicaciones de que si van a participar para esa vacante, bueno, pues tendrán que cumplir con ciertos requisitos.
En las organizaciones, las grandes organizaciones sobre todo, este procedimiento está muy claro y muy bien establecido. Y para que tú puedas concursar para ciertas vacantes, pues requieres cumplir con todos esos requisitos. Si no, pues ni siquiera te consideran. Pero al final, pues es una forma de motivar al personal, es una forma también de impulsarlos a seguir desarrollándose, seguir creciendo dentro de la organización y lo idóneo, les digo, es que se haga de primera mano un reclutamiento interno. Si dentro de la organización no encuentras el perfil adecuado, bueno, pues entonces ya haces un reclutamiento externo, pero ya al menos se buscó dentro de la organización y ya no se ve desde el punto de vista de empleado como que no los están valorando o no los están considerando para estas promociones o oportunidades que pudiera haber dentro de este reclutamiento. Eh, para considerar a los empleados, como les decía, normalmente, además de los requisitos, pues se consideran también el desempeño de los empleados, ¿no? Siempre y cuando hayan tenido un buen desempeño y cumplan con los requisitos, podrán participar de estos reclutamientos. E inclusive, pues hay un ahorro de costos, porque al momento de que tú reclutas de manera interna, pues el empleado ya está contratado. Y entonces, bueno, ya el proceso para poder reubicarlo en un nuevo puesto y a lo mejor ajustarle el sueldo o las prestaciones, bueno, ya es mucho más fácil que ingresar a una persona de fuera a la organización, porque ya en su momento veremos todo lo que implica el contratar a un nuevo empleado a una empresa. Es muy caro. Entonces, bueno, pues al hacerlo de manera interna es así. Ahora, ¿cómo puedo reclutar de manera interna? Bueno, primero a partir de sindicatos, es decir, si la empresa tiene un sindicato o si los trabajadores de la empresa pertenecen a algún sindicato, puedo buscar como primera fuente a los sindicatos. No todas las empresas cuentan con sindicatos, sin embargo, sí podríamos, aunque no tenga un sindicato dentro de mi empresa, sí puedo recurrir a ciertos sindicatos si yo sé que manejan ciertos perfiles o ciertas carreras, podría referirme a estos sindicatos para poder hacer un reclutamiento. Otra forma del reclutamiento interno es el archivo o cartera de personal. Les digo, en las áreas de recursos humanos tienen un archivo, tienen expedientes del personal. Hoy en día ya muchas de por lo menos las medianas y grandes empresas, están migrando todos sus expedientes físicos que antes eran tal cual folders, ¿no? Con toda la documentación del personal, ya las están migrando a aplicaciones electrónicas. Hoy en día son softwares muy sofisticados que tienen toda la información actualizada de los empleados e inclusive pues ya te puede filtrar y hacer búsquedas, algo así como un LinkedIn, pero interno. Así funcionan más o menos estos filtros. Entonces, bueno, en ese caso, la búsqueda pues se va a facilitar mucho más. Otra forma de reclutamiento interno que se usa muchísimo, de hecho, el 70% de las vacantes de las empresas se cumplen a partir de familiares o recomendaciones de los mismos empleados. Es decir, tú publicas tu vacante y le pides a tus empleados que te recomienden a alguien para esa vacante. Es una forma muy efectiva de reclutar, es una forma donde inclusive ya si el mismo personal, el mismo empleado que te está recomendando a un tercero, ya vive la dinámica de la empresa, ya sabe cómo es, ya muchas veces hasta conoce el trabajo, pues siempre, ¿no? Cuando sabemos de un trabajo, muchas veces pensamos en alguien, ya tenemos en mente a alguien. Y si ese alguien está disponible, pues qué mejor que llevarlo como recomendado. Este tema de la recomendación no exenta de que la persona pase por todo el proceso de reclutamiento y selección. O sea, simplemente atraer al talento, ¿no? Pero de ahí a que pase todos los filtros, bueno, esa es otra cuestión. Aún así, aunque sea recomendado, aunque sea un familiar, siempre y cuando las políticas de la empresa lo permitan, porque sabemos que dentro de las políticas de recursos humanos muchas veces no se permite que haya familiares trabajando dentro de la misma empresa, pero bueno, si la empresa lo permite, también podría darse el caso de reclutar a algún familiar.
Y bueno, ya lo mencionábamos hace un momento, lo que tiene que ver con promoción o transferencia interna del personal, que son movimientos internos de un área a otra o en forma vertical inclusive, también es la otra opción para hacer reclutamiento de manera interna. En cuanto al reclutamiento externo, bueno, pues aquí hablamos de ocupar fuentes de reclutamiento de fuera de la organización. Es decir, vamos a traer talento que no pertenece a la organización. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, este reclutamiento externo puede ser a partir de candidatos espontáneos, es decir, alguien vio la vacante publicada en algún medio y decide autopostularse, es decir, o llevar su currículum. Ya hoy en día casi no se usa que lleves como tu currículum impreso a las empresas, pero bueno, todavía hay algunos casos donde así se hace, pero por ejemplo en las páginas web normalmente de las mismas empresas o a veces algunas agencias, puedes postularte directamente. Entonces, bueno, a eso se le llama como candidatos espontáneos. Recomendaciones, igual decíamos, aunque sean recomendados o conocidos de nuestros empleados o familiares, de igual van a pasar por todo el proceso de selección. Entonces, es otra forma también de reclutamiento externo. A partir de algunos anuncios, pueden ser periódico, radio, televisión, la internet, etcétera, es poner anuncios para atraer a esos talentos, a esos posibles candidatos. Agencias de empleo, hay empresas que se dedican justo a este enlace entre las vacantes y entre los solicitantes de empleo. Estas se les llama precisamente agencias de empleo, y estas agencias pues son ese vínculo o ese enlace entre la empresa y el individuo. Entonces, se puede contratar el servicio de estas agencias de empleo. Puede ser a través de la contratación como tal de sus servicios, o también tenemos servicios gratuitos de estas agencias de empleo, como el Servicio Nacional de Empleo o las oficinas regionales de empleo ofrecen este servicio gratuito para las empresas, ¿no? Y también para los trabajadores. Entonces, o contratar, hay muchas empresas particulares que a esto se dedican y que nos pueden ayudar a reclutar a candidatos. Empresas identificadas como las famosas cazadores de talento o los famosos headhunter. Estas empresas, chicos, son empresas especializadas para reclutar personas con altos perfiles. Es decir, cuando tú tienes una vacante de un nivel jerárquico importante en la empresa, no vas a publicar la vacante en el periódico, o no suele hacerse así ni en internet, porque tú requieres de un perfil muy especializado y pues con ciertas características. Para eso muchas veces se contratan los servicios de un headhunter. De igual forma, como persona, si tú estás buscando un trabajo de cierta posición en una empresa, lo adecuado para llegar a esos niveles jerárquicos es contratar un headhunter, a partir del cual te puede enlazar a estas vacantes ya de ciertos niveles jerárquicos. Obviamente, pues es un servicio caro, es un servicio costoso, pero que al final te garantiza ese vínculo, al menos te abre esa puerta, esa oportunidad para poder participar para este tipo de vacantes, si es que ese ascenso dentro de la empresa pues no se ha dado de manera natural, ¿no? Entonces, es una opción. Entonces, todas estas formas corresponden a reclutamientos externos. Ahora, ¿cómo elegimos de qué forma vamos a reclutar? Bueno, hay muchos factores que se tienen que analizar antes de determinar cómo vas a reclutar a tu personal. En primer lugar, pues el tipo de empresa. Dependiendo de la empresa, pues es que se eligen las formas en que vas a reclutar. Hay empresas que pues a lo mejor no cuentan con los recursos suficientes para hacer un reclutamiento a través de una agencia o a través de headhunters, o a partir a lo mejor de pagar un anuncio en internet o qué sé yo. En esos casos, bueno, pues el tipo de empresa te indicará
qué medio de reclutamiento utilizar. Y va desde la cartulina pegada fuera de la empresa o la hojita pegada fuera de la empresa o en puntos de tráfico hasta pues los más sofisticados, les digo, como el headhunter, ¿no? Y también depende de otros factores. ¿Cuáles otros factores? Bueno, políticas de recursos humanos y de la empresa. Hay empresas que solamente contratan, por ejemplo, personal, si es que este personal viene recomendado por otro mismo empleado, ¿no? O solamente utilizan un medio de reclutamiento que a lo mejor es una agencia y es el único medio a partir del cual puedes entrar a una vacante de esa empresa. O solamente reclutan a partir de su página propia de la empresa, etcétera, ¿sale? Entonces, también las políticas de recursos humanos de la empresa determinan el medio de reclutamiento. El nivel de puesto de la vacante. No es lo mismo reclutar a guardias de seguridad para una empresa o personal de limpieza para una empresa, que a lo mejor el perfil no es tan especializado, que reclutar a lo mejor a un director o un director de logística o un director de calidad para una empresa. Entonces, el nivel del puesto también te va a determinar el medio, sobre todo cuando se usan o se requieren este tipo, cubrir vacantes de puestos donde requieres un gran número de empleados o de solicitantes, por ejemplo, ayudantes generales, decíamos, gente de seguridad, pues normalmente están contratando masivamente en este tipo de puestos, también por la alta rotación que se da. Bueno, pues entonces vas a buscar un medio masivo para llegar a estos candidatos. Las responsabilidades del puesto, ¿no? Va relacionado con el punto anterior. Dependiendo del puesto, pues va a ser el medio que tú elijas para reclutar. El perfil del puesto, es decir, qué tan especializado requieres que esa persona sea, o si no requieres un perfil especializado, bueno, pues entonces podrás ocupar un medio masivo. La urgencia de cubrir la vacante. Existen fuentes mucho más rápidas para reclutar que otras. Por ejemplo, el internet es una fuente muy rápida para reclutar. O sea, tú anuncias una vacante y vas a recibir cientos de solicitudes de candidatos. Pero bueno, si requieres algo más especializado, una agencia o algo así, bueno, pues entonces tomará mucho más tiempo llevar todo este proceso de reclutamiento. El lugar donde esté ubicado el puesto, muchas veces también es importante ubicarlo. Por ejemplo, cuando abren un nuevo supermercado o una tienda de autoservicio, empiezan a reclutar a partir de módulos de información, ahí físicamente donde va a estar abierta el nuevo centro comercial o el nuevo supermercado. ¿Por qué? Porque les interesa reclutar a personas que vivan muy cerca o en los alrededores de ese centro comercial o de ese supermercado. Y dada la ubicación es que utilizan esta metodología para reclutar. Y bueno, pues por último y no menos importante, el presupuesto que se tenga también para el reclutamiento. Todo el proceso de reclutamiento y selección de un empleado es muy caro, o sea, implica muchos gastos. Entonces, bueno, también el presupuesto que se haya asignado para estas actividades también se debe considerar al momento de elegir estos medios y estas fuentes de reclutamiento. Y bueno, pues una vez que ya elegimos esta fuente de reclutamiento, viene pues ya realizar distintas pruebas de selección. Es decir, una cosa es que tú ya tengas todos esos candidatos, todas esas personas tocando la puerta de tu empresa, y otra cosa es el procedimiento que lleves a cabo para poder filtrar a estos candidatos. Todo este procedimiento de filtración conlleva distintas actividades, entre ellas pues están las famosas pruebas de selección. Y bueno, pues estas pruebas de selección no es otra cosa que una serie de análisis, ¿no? De pruebas, valga la redundancia, que se encargan precisamente de evaluar capacidades, actitudes y aptitudes de los candidatos
para el puesto que se va a ocupar la vacante. Estas pruebas de selección pueden ser de muchos tipos. Hay muchas pruebas de selección. Entrevistas, ya más adelante hablaremos ya un poquito más a profundidad de estas entrevistas, pero en general de estas pruebas, ¿cuáles podemos mencionar? Bueno, pruebas profesionales, dependiendo para algunas profesiones, para algunas vacantes, se requiere aprobar ciertos exámenes. Y estos exámenes lo que pretenden es avalar el conocimiento de la persona, del candidato, en esos temas. Pruebas grupales o dinámicas de grupo, dependiendo también del puesto que se está reclutando, del puesto que se quiere cubrir, es que en ocasiones se realizan pruebas grupales o dinámicas de grupo. Muchas veces los candidatos ni siquiera se dan cuenta de que están siendo analizados, que están siendo evaluados, pero simplemente los ponen en una dinámica de grupo y los están observando. Miren, de hecho, desde cuando llega una vacante, o hay una vacante en una empresa y desde que llega el candidato ya está siendo evaluado. El candidato no lo sabe, pero ya la empresa está realizando todo un proceso para poder evaluar al candidato. Test de personalidad son otra forma de hacer estas pruebas de selección. Son pruebas psicométricas o psicológicas muchas veces que ayudan a determinar estas características de la personalidad que se requieren para el puesto. Test de aptitudes, que miden algunas actitudes, sobre todo las que se denominan actitudes blandas, hoy en día, que son de las más valoradas, de las que más se ocupan, como es trabajo en equipo, comunicación, liderazgo, empatía, proactividad. Todas estas son ejemplos de habilidades blandas. Y hay algunos test que te pueden medir estas aptitudes. Y bueno, para algunos puestos también se ocupan pruebas físicas y por supuesto pruebas médicas. Las pruebas físicas pues son algunas pruebas de esfuerzo, tal cual, que se les realizan a algunos empleados si para su labor van a ocupar o requieren cierta habilidad física o motriz. Los estudios o pruebas médicas se realizan a todos los empleados de nuevo ingreso y consisten en una serie de exámenes físicos y de laboratorio donde validan la salud general de ese empleado. Y van desde pruebas de sangre, desde un chequeo general como de presión, niveles de azúcar, glucosa, peso, talla, etcétera. Todas estas cuestiones se van evaluando y se va calificando a cada uno de los candidatos para ver si no presenta algún inconveniente para poder ser candidato de la empresa. Muchas empresas inclusive incluyen dentro de estas pruebas médicas, aunque es un tema ilegal, es un tema discriminatorio, pero lo hacen, muchas de ellas pruebas de embarazo. Algunas, como parte de estas pruebas médicas, hacen una revisión física para determinar si el candidato presenta perforaciones o por piercings o este tipo de objetos, tatuajes, cosméticos o no cosméticos. ¿Esto por qué? Bueno, porque dependiendo de las políticas de recursos humanos de la empresa, pues hay empresas que no permiten tatuajes, hay empresas que no permiten piercings, hay empresas que descartan a los candidatos por ciertas cuestiones de salud. Es un tema de legalidad, o sea, es un tema al final que, aunque no se permite por ley, pues son filtros que en la práctica se dan, que en la práctica hacen las empresas. Inclusive hay muchas empresas que filtran a los candidatos, por ejemplo, con problemas de obesidad o a veces hasta sobrepeso. Obviamente no le van a decir al candidato, no te contrato porque tienes tatuajes o no te contrato porque tienes obesidad. Simplemente, pues, dentro de sus políticas y sus procesos internos, los van descartando. Entonces, en estas pruebas médicas es donde ellos van a validar toda esta información para determinar si ese candidato cumple con los requisitos o no cumple. Obviamente las empresas hacen todo esto también por un tema de costos, porque al tener que pagar un seguro médico para estos nuevos empleados, pues necesitan asegurarse que el empleado no tiene enfermedades que les vayan a generar costos adicionales que los
común y corrientes que se pagan con cualquier empleado, ¿no? Entonces, esta es como la justificación de las empresas para poder hacer todas estas pruebas. Y bueno, pues al final son filtros y pues como empresas, como empresarios y dentro de sus políticas, pues tienen ellos la forma de filtrar o de pasar, ¿no?, a los candidatos al siguiente paso del reclutamiento. Ok, bueno, pues hasta aquí vamos a dejar este tema. La siguiente semana continuaremos con todo el proceso de selección. Vamos a ver qué sigue después de este proceso hasta ya poder contratar a nuestro empleado. La actividad integradora para esta semana corresponde elaborar la actividad integradora 2. En este caso van a elaborar un cuadro comparativo con los distintos medios de reclutamiento que vimos, que revisamos ahorita en este video. El contenido se los comparto igual en su carpeta de contenidos. Y a partir de aquí lo importante es que ustedes tengan la información resumida en un cuadro para que les permita tener el material concentrado y comprender toda esta información. Y como segunda actividad de esta parte, van a elaborar un ejemplo de una descripción de puestos. El formato pueden encontrar muchos en internet, hay muchos formatos. Elijan una empresa, la que ustedes quieran, la empresa en la que trabajan, los que trabajen. Si no, bueno, pues la empresa de algún conocido y elaboren una descripción de puestos. Lo que voy a revisar de esta descripción de puestos es que cumpla con los requisitos que debe tener una descripción. Es decir, no porque la vean en internet llena, vayan a entregar esa descripción. Se vale que tomen una de internet como base, pero revísenla, valídenla, que tenga toda la información necesaria para poder ser una descripción de puestos adecuada, ¿sale? O mejórenla, adáptenla a las necesidades de su empresa. Esta actividad integradora tiene un valor del 15%. Y bueno, pues tendrán toda la semana para realizar estas entregas. Gracias, chicos, eso sería todo para esta semana y nos vemos la próxima semana. Gracias.